Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que tengan un día extraordinario, esplendoroso, con mucha paz y sobre todo, pues que en medio de las diversidades de cosas que el Eterno permite en nuestra vida, pues que podamos agradecer al Eterno por la vida y por todas las cosas que nos da. A veces lo bueno y también lo que no nos parece bueno en nuestros ojos, pero que tiene el propósito de traer cosas buenas. Agradecemos pues a Hashem. Estamos en el Perek 9, Pasuk 1, y dice así: verdad digo en Mashiach, no miento, pues mi propia conciencia coloco en declaración solemne delante de la presencia divina, que llevo muy dentro de mí gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina, con sus ordenanzas de servicios y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, Rab Shaul está hablando acá de algo muy importante. Dentro del contexto de que nos está hablando, se percibe sufrimiento, se percibe preocupación, dolor, incluso. Cuando nosotros leemos estas líneas, estas palabras, cuando miramos a través de los días y los tiempos que vivía precisamente Rab Shaul en aquellos días, nos damos cuenta de que la vida no era fácil para él. Y no era fácil para él la vida por una razón muy, muy tremenda. Tal vez para algunos lo van a entender muy bien, pero tal vez para algunos se les va a dificultar entender las palabras que dice Rab Shaul. Pues dice y habla de la tristeza, la gran tristeza y el continuo dolor, dice, en mi corazón, a punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach incluso, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. ¿Quiénes eran sus parientes biológicos? Pues Israel, lógicamente. ¿Por qué estaba tan triste y al punto de pedir que incluso su alma fuera desgajado, desarraigado de Mashiach, que es el que nos da el vínculo con la vida? Precisamente por mirar y ver que Israel se apartaba y se alejaba de la promesa ya manifestada, y esa promesa manifestada era nada más ni nada menos que el Mesías de Israel, y que cuando él proclamaba, cuando iba por los caminos, cuando iba por los pueblos, cuando iba y entraba en las sinagogas a enseñar acerca de Mashiach, les demostraba con la escritura que él era el Mesías. La realidad es que muchos rechazaron esta verdad, al punto donde tuvo que decir, bueno, dado que ustedes no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar, no quieren aceptar que Yeshua es el enviado de Hashem, bueno, pues ahora me voy a los gentiles. Y entonces se involucró en un servicio extraordinario a los gentiles, que en aquellos días, al saber y al escuchar de la obra maravillosa del Mesías en los labios de los maestros judíos, y especialmente en los labios de Rashatá, entonces mucha gente empezó a quererse acercar y acercarse para reconocer al Mesías, pero también al Dios uno y único de Israel. Pero esto era una situación muy grave para él, porque le dolía en el corazón, había tristeza, y esto no lo tiene alguien que no
no tiene un compromiso o no está comprometido realmente con Hashem. Si una persona no está comprometido con el Malhut HaShamayim, esto no le, diríamos, pues no le viene, no le entalla, no le ajusta en su vida, en su alma. Porque solamente los que estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y mirar que nuestro pueblo necesita ser sacado de las catacumbas, de las cloacas, de la idolatría y del paganismo, y que están ahí y que muchas veces ni siquiera sabemos que son judíos o que son israelitas, y que ciertamente incluso hay muchos que son religiosos empedernidos porque perdieron su esencia, porque perdieron totalmente la luz, y hay una oscuridad terrible en su mente, en su corazón, y muchos de ellos están ahí en medio y involucrados en medio del mundo y absorbidos por sus filosofías, por las huecas sutilezas, como dice Rab Shaul, y que han perdido absolutamente toda orientación de la verdad, y consecuentemente esto no es solamente hoy, pero fue ayer y fue antier y fue en los días de Rab Shaul y en los tiempos de los discípulos posteriores, como ya mencionamos. Y esto es una realidad, y si algo duele mucho es eso, saber que hay tantos que están allí. ¿Y por qué decimos que hay tantos que están ahí? Bueno, porque el mismo Maestro nos lo reveló y nos dijo: orad por el dueño de la mies para que mande obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ciertamente se veía Rab Shaul sobrepasado ante la gran necesidad que había de poderle hablar a los judíos o a Israel, buscando a las ovejas perdidas de Israel, y cuando las llegaba a encontrar, santo Dios bendito, muchos de ellos rechazaron esto, rechazaron al Mesías, rechazaron lo que el Eterno, quien es bendito, había provisto para la redención del pueblo de Israel. Esto es algo terrible, y era algo terrible para el alma de Rab Shaul, y por eso dice que su alma estaba avasallada, y él decía, y en otras palabras, que él cambiaría el ser, el tener ese arraigo de vida con Hashem y la bendición de haber reconocido al Mesías de Israel, porque sus hermanos, los israelitas, pudieran reconocer y entender que Yeshua era el Mesías. Fíjate nada más qué cosa tan tremenda. Y esto nos habla precisamente comparativamente con lo que pasó con Moshe Rabbeinu, cuando el Eterno le dice: hazte a un lado porque voy a destruir al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en el contexto del cordero, el becerro? Y que consecuentemente lo que iba a haber era una aniquilación. Sin embargo, Moshe le rogó al Eterno, quien es bendito, le rogó que no lo hiciera y que tuviera misericordia y que los perdonara, y le estuvo ruega y ruega y ruega y ruega, hasta el día de Yom Kippur incluso, que él baja para reconvenir al pueblo. Esto nos habla precisamente de ese pensamiento. Hay un amor, y había un amor tremendo en la vida de Moshe, y no nomás de Moshe, sino también en la vida de Rab Shaul, un hombre que amaba al pueblo, que compartía porque veía la necesidad que tenía el pueblo de Israel de ser sacado de la idolatría y del paganismo, de la oscuridad y de las tinieblas, y restaurar su relación con el Eterno. Ciertamente esto es lo que nos corresponde a nosotros en estos días, porque cada generación el Eterno va sacando a unos, va sacando a otros,
pero ahora se nos ha puesto por delante precisamente nuestra porción de trabajo y tenemos que llenarla, mis amados. Tenemos que buscar a las ovejas perdidas y tal vez hay gente que está en tu entorno, en tu alrededor, que es parte del pueblo de Israel, pero que tú no le has hablado. A lo mejor hay gente que tiene que conocer la verdad, pero porque nosotros nos callamos y no les compartimos, es que la gente se queda sin conocer, sin saber. No es nuestra responsabilidad convertirlos, es nuestra responsabilidad ser atalayas, es decir, que les podamos advertir, que les podamos decir, que les podamos hablar y declarar las verdades del Eterno, y al final del día, pues ellos tendrán que tomar una decisión. Eso sí, ya no nos toca a nosotros, pero sí nos toca el compartir, nos toca el hablar. ¿Y qué hacía Rab Shaul? Pues ciertamente Rab Shaul no estaba sentado en su casa. Rab Shaul andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, andaba por los caminos, andaba. Entonces, muchas veces, por el hecho de que nuestro pueblo es muy hermético y ha sido muy hermético, se entiende y se comprende, pero no se justifica. Que cerró las puertas para los gentiles porque cada vez de que entraban, en este caso Roma y los pueblos, han buscado siempre tratar y traer maldad y destrucción a los grupos, a las comunidades de nuestro pueblo. Y por eso es que el pueblo de Israel se volvió muy hermético y no permitía que la gente llegara y aprendiera, por eso precisamente. Y pusieron barreras de protección, cercos, para que la gente no les pudiera hacer daño, porque cuando les abrían las puertas a las sinagogas, les entregaban a la gente que les buscaba, o a la gente, al gobierno, etcétera, o grupos que estaban buscando la vida como lo fue la Inquisición y muchos otros grupos que a través de los siglos buscaron la vida de los judíos y de los israelitas, que se reunían para celebrar sus fiestas, para celebrar Shabbat, y que consecuentemente ellos no querían que fuera así, y consecuentemente reaccionaban con violencia y a veces asesinando, matando. Y no es de ahora. Recuerden, hace no mucho tiempo, incluso hubo una época, una temporadita en Estados Unidos, que se escuchaba que se metían a las sinagogas y se asesinaban a los rabinos, a los hermanos que se encontraban ahí orando. En alguna ocasión, hace ya algunos años, se escuchó de que se metieron y prácticamente asesinaron a sangre fría, los apuñalaron e incluso pasaron algunas escenas ahí, no con los cadáveres, pero sí con el regadero de sangre, los libros, la Torá, todo en el piso, ensangrentado. Fue una carnicería lo que hicieron, y algo terrible. Y esas situaciones que comentamos es lo que ha hecho que nuestro pueblo se vuelva hermético, que no sea abierto a la gente. Y desgraciadamente esto es algo que nosotros incluso tenemos que cuidar. No podemos, como cuando manejamos, hay gente que va y con todo, y nosotros manejamos a la defensiva. Es una manera de no solamente ver cómo maneja uno, pero cómo maneja el de junto, de al lado y de adelante, porque eso te evita muchos accidentes. Y el que entra franco con todo, normalmente le va a causar problemas, va a tener problemas, lo alegro. Entonces, así es lo mismo al respecto de nosotros. Nosotros vamos hablándole a la gente, pero sí vamos haciéndolo con cuidado, con precaución, porque hay gente que quiere y busca incluso hacerle mal a nuestro pueblo. Entonces, ese era el sentir de Rab Shaul al respecto. Y si algo tenemos que mirar y ver,
es precisamente la preocupación que tenía Rab Shaul por los judíos dispersos o asimilados, Israel, las ovejas perdidas. Pero también nosotros en la época en que vivimos debemos de tener ese mismo cuidado. Que el Eterno ponga en tu corazón el anhelo de poder compartir con otros que Yeshua es el Mesías de Israel, pero sobre todo que hay un solo Dios y que no hay 2, ni 3, ni 5, sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Que tengas un magnífico día y que el Eterno motive tu corazón para servirle. Shalom, shalom.